Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente hoy, domingo, a la transmisión de la Iglesia Vida y Fe en la Palabra. Estamos realmente agradecidos con Dios por poder estar conectados hoy con ustedes y poder continuar hablando acerca de la Palabra de Dios, predicando, enseñando, llevando el mensaje de la Palabra de Dios que es importante para nuestras vidas en estos tiempos. Sobre todo, como lo decíamos hace un momentito, o como lo vamos a tratar en el tema de esta noche, cuando estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio tenerles a todos y cada uno de ustedes, tenerlos conectados esta noche con la palabra de Dios. Y bueno, invitarlos a que tengamos por un momentito un tiempo de oración y vamos a empezar de lleno con una enseñanza maravillosa, una enseñanza que nos trae la palabra y que vamos a poder compartir y que vamos a poder edificarnos. ¿Estamos? Los quiero invitar entonces esta noche a que tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta noche por este bello momento en el que estamos conectados con tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que podemos estar todos aquí conectados, Señor. Gracias por cada persona que se va a conectar, que ya está conectada y que se va a conectar en vivo a esta predicación. Y gracias también por aquellos, Señor, que la van a ver más después por el Face o en YouTube. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida para nosotros. Y esta palabra va a traer una confrontación a nuestra vida. Esta palabra esta noche va a traer, Señor, un desafío a nuestra vida. Y vamos a poder, Señor, ser guiados por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo que nos dirija, que nos enseñe, que ministre a nuestro corazón y que nos permita, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, ser edificados, como lo dice tu palabra, hasta que todos lleguemos, Señor, todos lleguemos a una estatura, la que tú deseas para nosotros, a la del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor. Gracias. Permítenos, como lo dice tu misma palabra, ir construyendo nuestra vida a través de cada enseñanza, a través de cada palabra que no solo escuchamos, de la cual somos atentos oidores, sino permítenos, Señor, convertirnos en hacedores de ella y volvernos, Señor, en personas que vivimos por los principios de tu palabra. Gracias, soberano Señor, te damos en esta noche, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidos. Es un privilegio estar conectados. Qué pena, pero la garganta también nos juega a veces un papel y necesito estar tomando algo para estar fresco. Vamos a estar hablando hoy acerca de los tiempos finales, de los tiempos peligrosos, ¿de acuerdo? Como lo dije hace 8 días que estábamos hablando acerca de cómo era el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué se decía? ¿Por qué había esa confrontación entre el bien y el mal? Esta noche vamos a estar hablando un poco acerca del carácter de los hombres en este tiempo, porque el carácter de los hombres determina los días que vivimos. Los malos hombres determinan malos tiempos, pero los buenos hombres determinan buenos tiempos o determinarán buenos tiempos, ¿de acuerdo? Para eso quiero invitarlos a que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras y vamos a ir a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a ver si esta noche podemos, con el tiempo, llegar por lo menos hasta el versículo 9. ¿De acuerdo? De esta segunda carta en este capítulo y de esta manera nosotros poder avanzar en todo lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Pero por ahora vamos a empezar con el primer versículo y dice la escritura en la Reina Valera, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Ahora yo quiero leerles otras versiones, otra versión que he estado leyendo, como es la traducción en lenguaje actual, que dice: debes saber también que en los últimos días
antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Eso lo dice la traducción en lenguaje actual, ¿de acuerdo? La palabra de Dios para todos nos dice: no pierdas esto de vista, no lo pierdas. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. En la Nueva Traducción Viviente dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y trayendo una traducción del inglés al español, en una versión del inglés, dice: pero entienda esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, de gran estrés y problemas, días difíciles que serán difíciles de soportar. Días difíciles que serán difíciles de soportar. ¿Ok? Bien, nosotros estamos mirando aquí entonces que la misma Biblia nos está diciendo que en los últimos días van a haber dificultades y que no podemos pasar inadvertidas las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Son situaciones bien complicadas. Estas situaciones que estamos viviendo son situaciones que van a generar estrés, preocupación, angustia, temor en la vida de las personas. Pero es parte de lo que está ocurriendo, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: quiero que lo sepas, quiero que estés preparado, quiero que estés atento a esto, no seas una persona desconocedora de los tiempos que estamos viviendo. Es necesario que sepamos los tiempos en los cuales estamos trabajando, ¿verdad? Y este tema en particular es el tema que habla mucho acerca de la apostasía, ¿verdad? Que va a venir en los últimos días. Y también el apóstol Pablo, en estos mismos versículos, que es lo que vamos a mirar más adelante, nos dejó también el antídoto para estos tiempos de apostasía, estos tiempos difíciles, estos tiempos peligrosos. Y ese antídoto es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, Pablo estaba informando, o estaba mejor diciéndole a Timoteo sobre qué esperar, Timoteo era un hombre joven, tal vez un joven inexperto. Claro, en el contexto de la Escritura, Pablo le está hablando a un hombre que estaba empezando a ejercer un ministerio pastoral, era muy joven, y Timoteo y Pablo ya era un hombre anciano, un hombre de bastante experiencia, y él estaba allí enseñándole a él, dejándole saber cuáles eran esas cosas. Él no le dice: quiero que sepas, y no le cuenta. Él le dice: quiero que sepas, e inmediatamente después pasa a decirle qué era lo que iba a ser el futuro de la humanidad y el futuro de la iglesia, ¿verdad? Pablo le estaba hablando a Timoteo, le estaba advirtiendo acerca de estos días peligrosos, claro, en ese tiempo, pero yo quiero que hablemos un poquito sobre ello, porque cuando esta frase que se llama los últimos días, ¿verdad?, se menciona allí, pues se refiere al tiempo justo antes de que regrese Cristo a la tierra, ¿verdad? Pero Pablo usa esta frase para referirse al tiempo entre la primera venida de él y la posterior o segunda venida que va a tener el Señor por su iglesia, ¿verdad? En otras palabras, estamos hablando de un periodo de más de 2000 años en los que se han estado viviendo en los últimos tiempos. Cada vez, siempre ocurre, ¿verdad?, que esos tiempos difíciles que vivía la iglesia, ¿verdad?, debían de pasarse, porque habían como olas. Más específicamente eran como olas. Había una ola en la que se manifestaban ciertas cosas, pero luego venía un tiempo de quietud, y esto no nos debe alejar o aterrar a nosotros perdón, porque muy probablemente los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no?, serán tiempos que todos nosotros hemos considerado que son tiempos difíciles, tiempos tal vez que hablan de los últimos días, pero no podemos descartar que el Señor decida dar un cierto periodo más de tiempo.
nosotros no lo sabemos. La Biblia dice que nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Sí, hay señales que nos van a evidenciar acerca de esa venida, pero en ningún momento nosotros vamos a poder tener una fecha exacta de cuándo es, ¿verdad?, que va a ser esa venida, ¿verdad? Hay un hombre, un comentarista bíblico que se llamaba William Hendrickson, y quiero leer un poquito lo que él decía acerca de estos tiempos peligrosos. Dice: en cada época de la historia habrá una temporada en la que los hombres se niegan a escuchar la palabra de Dios. Como la historia sigue adelante hacia la consumación, hacia el final, ¿verdad?, esta situación empeorará. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Entonces, el término peligrosos o tiempos difíciles se está refiriendo a algo salvaje, a algo difícil. Se traduce también como tiempos ásperos, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros, tiempos dañinos, tiempos difíciles de tratar o duros de tratar. Cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: ten presente esto, Timoteo, porque vendrán tiempos peligrosos, a eso es que se está refiriendo. Se está refiriendo a una situación que a veces va a parecer insoportable para nosotros, para vivir, ¿de acuerdo? Entonces, el apóstol, ¿verdad?, es muy enfático, y qué bueno tener personas como el apóstol Pablo que en un determinado momento pueden traer a la vida de personas más jóvenes experiencias y un poco de esa vivencia de su relación con Dios, y hablar exactamente acerca de lo que estaba ocurriendo o iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, el apóstol quería, ¿verdad?, que Pablo comprendiera esto, que en los tiempos peligrosos, que en los tiempos de gran tensión, nuestra fe va a ser llevada al límite de su resistencia, cuando probablemente seremos atacados, probablemente seremos amenazados. Y déjeme decirle, hoy en día esto está ocurriendo en la iglesia del Señor, en la iglesia cristiana está ocurriendo tiempos bien difíciles, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo revela bastante estos momentos de estrés, y él los caracteriza por dos factores principales que van a ocurrir, ¿verdad? Y es que el primer factor tiene que ver con un cristianismo hipócrita. Lo llamo así porque me parece que es lo que ocurre. Y quiero hablarle un poquito de esto. Mire, vamos a ir al versículo 2, ¿verdad? Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Mire, yo quiero decirles algo. No olviden el encabezado que teníamos esta noche para esta predicación. Dice: el carácter de los hombres determina los días en que vivimos. Malos hombres determinan malos tiempos, buenos hombres determinarán buenos tiempos. Porque déjeme decirle, el tiempo como tal, no el tiempo cronológico, hablando del tiempo de horas, no, el tiempo cronos no es el malo. Realmente los malos o los buenos son las personas. Entonces ten en cuenta esto, porque en este versículo 5, el apóstol le dice que esta gente tendrán apariencia de piedad. Pero ¿qué van a hacer estas personas? Negarán la eficacia de estas, ¿verdad? Y luego más adelante le dice: usted va a tener que evitar a esas
personas. Ahí mismo, en ese mismo versículo dice, evite a ese tipo de personas. Yo quiero ser muy enfático con esto, ¿verdad? La situación es que si tú te relacionas con personas que no deberías relacionarte, que tienen características como las que acabamos de leer, probablemente esas personas lo que va a hacer es que entres en una condición de parecerte a ellas. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces no debes evitarlas, porque ellos con su manera de vivir van a hacer lo que dice exactamente la Biblia, ¿verdad? Tendrán una apariencia de piedad, se verán como personas que aman a Dios, religiosas, pero dice, ellos negarán la eficacia de lo que es la fe, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado que tenemos que evitar a ese tipo de personas. Hay que evitarlas, ¿verdad? Entonces, la causa principal, ¿verdad? Para que yo pueda decir que hay un cristianismo hipócrita, ¿verdad? Ese cristianismo hipócrita, ese es el resultado final de estos tiempos de estrés. ¿Por qué? Porque la gente parece piadosa, parece religiosa, parecen comprometidos, ¿verdad? Parecen muy devotos, pero en realidad no han cambiado por dentro. O sea, la apariencia externa es una, ¿verdad? Pero el interior no ha cambiado y no tienen el poder para vencer el mal en sus vidas, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento en todas partes cuando nosotros leemos, este Nuevo Testamento busca convencernos de que la iglesia es el grupo de personas más importante del mundo. Y yo quiero que lo tengas claro, porque eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Nos está haciendo a nosotros tan diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero mencionarles con esto, verdad? Por así decirlo, la iglesia es la que tiene el poder para cambiar, para hacer lo que el Señor quiere que se haga, ¿verdad? Él es el que tiene este poder. Ahora bien, yo quiero que vaya conmigo un minutico en sus Biblias, por lo menos 2 textos. Mateo capítulo 5. Están en el mismo Mateo capítulo 5, el versículo 13 y el versículo 14. ¿Por qué le estoy diciendo que el Nuevo Testamento lo que hace es convencernos de que somos el grupo de personas más importantes del mundo, ¿verdad? Que Dios construye la sociedad en torno a lo que sucede en la iglesia. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 13 y el verso 14. Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el capítulo 5, San Mateo capítulo 5, nos dice la escritura de la siguiente manera. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Óyelo bien, nosotros somos la sal, somos la luz, ¿verdad? Que va a permitir que el mundo tenga una sazón, ¿verdad? Por eso es que estoy diciéndole que Dios construye la sociedad en torno a lo que sucede en la iglesia. Si nosotros cumplimos el propósito de Dios, pues vamos a cumplir ese deseo que Dios tiene de ayudar a otras personas, compartirles acerca de Dios, y ellos van a poder entender lo que Dios tiene para sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir, cuando hablábamos de este primer factor, que es como tener un cristianismo hipócrita, por así decirlo, ¿verdad? Podríamos decir que el mundo, la inmoralidad en el mundo es causada por la falta de sinceridad en los cristianos. Ahora, quiero hablar un poquito de esto. No es que nosotros tengamos la solución para los cambios del mundo, ¿de acuerdo? Porque no lo tenemos. Pero nosotros
podemos influenciar a las personas que están a nuestro lado. Recuerde, estamos hablando de personas, no estamos hablando de ciudades, no estamos hablando de tipos de gobiernos, estamos hablando de personas. Si tú le compartes de la vida de Dios, de la vida abundante, del sacrificio de Cristo por el pecado de las personas, ¿verdad? Y esa persona lo acepta, lo reconoce, se vuelve un hijo de Dios, como lo dice la Escritura, esa persona va a cambiar, cambiará él. Procurará que su familia cambie y cambiará una sociedad que gradualmente lo va a hacer de la misma manera como ocurrió con él. Pero no estamos hablando de un cristianismo social, estamos hablando de un cristianismo específico que la palabra menciona, donde hay un interés individual, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por cada una de las personas, ¿de acuerdo? Por cada una de las personas. Entonces, si nosotros no cumplimos con nuestra tarea de vivir como verdaderos hijos de Dios, de ser la sal y de ser la luz, pues la gente no va a querer saber de Dios, ni va a querer que se viva como Dios quiere que se viva. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución para este cristianismo un poco que tiene mucho de sincretismo y un poco de no vivir como debería vivir? Pues la iglesia debe volver una vez más al tratamiento expositivo de las Escrituras. O sea, debemos volver a la Biblia, ¿verdad? Y leerla y conocerla y aprender de ella, ¿verdad? Hay demasiada ignorancia en cuanto a la Biblia en el mundo, en las personas. La Biblia, como lo dije en alguna otra predicación, la Biblia ha sido considerada uno de los libros que más se ha vendido, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Pero hay personas que la compraron o se la regalaron o se la encontraron, no sé de qué manera les llegó y la tienen en su casa, pero son personas que no la leen, desconocen por completo el mensaje de la Biblia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una tremenda ignorancia bíblica, y si eso ocurre con las personas en el mundo, hablando del mundo en general, imagínense de la iglesia. Hay muchas personas en la iglesia que también necesitan saber acerca de este tipo de situaciones, ¿verdad? Necesitan leerlo. Sí, yo pienso que deberíamos tener un consejo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, ¿verdad? En el versículo 11. Vamos a leer aún el 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces ya nos está diciendo que Pablo y Silas se encontraban en Tesalónica y se fueron para Berea, ¿verdad? Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, la Biblia, con toda avidez, dice allí, ¿verdad? Con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, ¿qué era lo que estaban haciendo la gente de Berea? Cada vez que iba alguien y hablaba acerca de Dios, dice que ellos se remitían a las Escrituras, a leerla, para que si alguien les decía algo, ellos pudieran corroborar que lo que les estaba diciendo era palabra de Dios, no era cualquier cosa lo que les estuviera comentando. Entonces, la solución, ¿verdad?, para este cristianismo del que les estoy haciendo mención, tiene que ver con que se vuelva a este mensaje expositivo de las Escrituras, ¿verdad? Ahora, estamos diciendo que hay demasiado analfabetismo bíblico. Perdóneme, nos hemos preocupado por prepararnos en muchas otras áreas, pero muy poco nos hemos dedicado a escudriñar la Biblia
por nuestros propios medios, ¿ok? La gente solo tiene un conocimiento superficial de las escrituras. La gente solo tiene lo que escuchan, no más. Y por eso es que a mí me gusta muchísimo cuando estamos enseñando la palabra de Dios, es que utilicemos la Biblia y leamos lo que allí dice. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y tienes la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida como el sello que Dios ha puesto allí, el Espíritu Santo se va a encargar de confirmar estas palabras y de hablar a tu hombre interior, a ese ser que tienes allí adentro, interior espiritual, y decirte si lo que estamos tratando es correcto. Si no, el mismo Espíritu va a rechazar lo que escuche, lo que no sea de Dios, lo va a rechazar, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario que volvamos al conocimiento de las Escrituras, ¿de acuerdo? El que permanezca en la gente en esta ignorancia bíblica, lo que va a llevar es a una inmoralidad. Pero déjeme decirle, no tanto esta inmoralidad, no tanto del tipo descarado, abierto y sexual, no, sino mucho peor, a un endurecimiento interno, ¿de acuerdo? A una manifestación de actitudes totalmente impías o totalmente sin fe. Esa es el tipo de inmoralidad que se vive cuando hay ignorancia acerca de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, y yo quiero invitarlos un minutico, vaya conmigo por un momentito, porque ahora que vamos a seguir leyendo acerca de estas personas que estamos leyendo en 2 de Timoteo capítulo 3, yo quiero invitarles a que vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 un poco acerca de cómo es la gente. Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 32. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Dice, porque la ira de Dios, versículo 18 de Romanos capítulo 1, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, ¿verdad? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, wow, esto es tremendo, ¿verdad? Porque aquí en Romanos 1 del verso 18 al 22 nos describe cuáles son las condiciones de las personas que viven en este mundo en este tiempo. Estamos hablando de esto, de tiempos finales. Y recuerde que las malas personas determinan malos tiempos y las buenas personas determinan buenos tiempos o determinarán buenos tiempos. Entonces, si las personas viven de acuerdo a como la Biblia los describe, pues tendremos un mundo en problemas. Tendremos un mundo en problemas, ¿verdad? Y nosotros, como la iglesia del Señor, debemos saber qué es lo que está sucediendo en el mundo para que entendamos que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo real, efectivo, vivencial para este tiempo. ¿De acuerdo? Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo hace casi 2000 años, o como 2000 años le dijo: tenga cuidado, Timoteo, tenga cuidado de usted, tenga cuidado de lo que enseña. Preste atención, las condiciones en las que vive el mundo es esto. Y tú no puedes ser como uno de ellos, tú tienes que vivir como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene a la palabra de Dios como la base de su fe, ¿ok? Entonces, esta gente dice, este tipo de personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Y le dice, evítelos, evítelos. Wow, estas escrituras que hemos estado leyendo tanto de Segunda de Timoteo en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo del 1 al 5 por lo menos, vamos encontrando cómo es que vive la gente en estos tiempos. Realmente son tiempos peligrosos, tiempos muy malos, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos entonces hacer para vivir mejor en este tiempo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener un discernimiento guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos, que son tiempos peligrosos, necesitamos un discernimiento que nos permita conocer. Discernir significa el poder esclarecer, ¿de acuerdo? No sé si ustedes se han dado cuenta, han visto o si lo han practicado, no lo sé. Las personas que recogen oro, van y buscan el oro, ¿verdad? El oro lo encuentran en medio de tanta... allí cuando lo sacan hay lodo, hay barro, ¿verdad? Hay tierra, hay piedra, y ellos comienzan a jugarlo con el agua, perdón. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. Y en la medida en que lo están lavando, están moviéndolos, ¿verdad? El agua está cerniendo, está sacando todo lo que no permite que salga a la luz, lo que está buscando. Y entonces, con el agua lo que está haciendo es discerniendo el oro, está buscando el oro. Y esa palabra tiene que ver con exactamente esto. Nosotros en estos tiempos necesitamos conocer, discernir lo que nosotros estamos viviendo, el cómo la gente habla, el cómo la gente se comporta, el cómo la gente está manifestando lo que hay en su interior, porque la Biblia también nos lo enseña, porque tal cual es el hombre en su interior, así es él, ¿verdad? Otro versículo nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tal cual el hombre tiene convicciones personales en su interior, este hombre se va a encargar de hablar de lo que tiene. Y eso es lo que nos va a poder permitir discernir en qué anda este hombre, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad de poder discernir con quiénes nos estamos relacionando en este tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos postreros días, verdad? Hay quienes están esperando
que todo se haga mejor, 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 hasta que al fin la era presente como que madure. Pero déjeme decirle algo, esa es una muy mala apreciación, porque la Biblia dice que en los tiempos finales el pecado aumentará y habrá circunstancias peores, ¿verdad? Porque el pecado está en la vida de personas. Si las personas no están entregando su corazón a Dios, no se están alimentando de Dios, no se están acercando a Dios, entonces no van a hablar de Dios, van a manifestar de lo que se están llenando ellos constantemente. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, aprender un poco de eso. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Jesús está hablando allí con unos líderes religiosos, ¿de acuerdo? Líderes religiosos. Y Jesús les dice a ellos algo, ¿verdad? Los trata de una manera muy fuerte. Déjeme decirle, muy fuerte. Vaya a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrasen señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, mira cómo les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos no podéis, ¿qué? No las pueden, ¿qué? No las pueden conocer, no quieren saber distinguir esas señales del cielo. La generación mala, dice allí, y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue, ¿verdad? Jesús estaba reprendiendo allí a los líderes religiosos de esa época, ¿verdad? Porque no entendían o no querían entender el significado de los tiempos en los que estaban viviendo, ¿de acuerdo? Les dice de una manera muy fuerte: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las pueden distinguir. ¿Sabe? Ojalá no podamos recibir una expresión tan fuerte de parte de Dios para nuestra vida, sino que cada día que estamos aprendiendo más de la palabra, nosotros podamos volvernos hombres que vamos a poder conocer las señales de los tiempos en los que vivimos. ¿De acuerdo? Y es muy probable que eso ocurra, ¿verdad? Hay enorme tristeza donde la gente está negociando su mensaje con tal de tener algunas cosas que más adelante vamos a ver, porque desafortunadamente el ser humano tiende a vivir con estas características que vamos a leer en unos momentos, ¿verdad? Pero estas personas lo único que nos están mostrando es que nosotros estamos viviendo en los postreros días, en tiempos finales, ¿verdad? Entonces, volvamos otra vez a decir, la palabra traducida como peligrosos lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes, ¿verdad? Ay, nomás miremos lo que está pasando con el COVID. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto, no se estresaron con esta situación? ¿Sabe? En días pasados, cuando la alcaldesa a través del decreto empezó a anular todas las medidas que se habían tomado y empezaron a decir que era que esto de estarse echando aceite en los zapatos y esto de estar poniéndose unos trajes y esto de estar haciendo ciertas cosas, hoy en día ya no estaban cumpliendo o no cumplían con su tarea. Yo decía, ¿cuántas personas, por ejemplo, la gente que llegaba y le habían dicho cuando lleguen a su casa, quítense la ropa, métanla de una vez a la lavadora, lávenla, vayan directo a la ducha? Yo decía, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo no estoy diciendo que no haya que ser previsivo, es lo que estoy diciendo. Pero, claro, no se sabía mucho sobre este COVID, no se sabía mucho sobre esta situación del virus, y entonces estábamos haciendo lo que otros nos decían, pero muy pocas veces llegamos tal vez a mirar, lo digo por mí mismo,
si todas las cosas que estábamos haciendo tenían que ver con esa situación, con que pudiéramos rechazar el virus. Hoy en día están diciendo que la temperatura ya no es necesario ni tomarla, que lo único realmente efectivo contra el COVID en este tiempo es el lavado de manos, el distanciamiento y el tapabocas, ¿verdad? Y aún si usted quiere, no quiero alarmarlo con esto, pero el hecho de que usted se aplique una vacuna, si se la piensa poner, no indica que usted no le pueda dar. Y eso lo han confirmado quienes lo tienen, ¿verdad? Puede que se minimicen los síntomas, pero puede pasar que a usted se haga poner la vacuna y le dé, si no se cuida, ¿verdad? Y le dé. Es importante que tenga mucho cuidado. Aquí dice mi esposa que si no se cuida, pues puede darle, ¿verdad? Igual para eso conocemos las medidas. Pero yo pensaba en esto y decía, wow, no conocíamos los tiempos de lo que venía, de lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Y hacíamos todo lo que nos decían. Mire, nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque las situaciones de estos tiempos peligrosos son situaciones que llevan a problemas, dificultades y situaciones estresantes. Y la palabra me dice en el libro de Gálatas que el fruto del Espíritu del Señor es paz en nuestros corazones y Él trae paz a nuestra vida. Cuando tú lees el libro de los Salmos, Él nos invita a que confiemos en Él, que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestra fuente de provisión, que Él sea quien guarda nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a encontrar un sinnúmero de palabra de Dios que nos invita a que nos mantengamos, a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor, nos podamos mantener en confianza delante de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se está viviendo en este tiempo, ¿verdad? Ambientes de problemas, dificultades, situaciones estresantes, que es como la constante de lo que marca estos días. La situación económica del mundo, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, la palabra que se usó allí para hablar de tiempos peligrosos también estaba haciendo en el griego clásico, que es el griego koiné, el de la época, hablaba sobre animales que son salvajes, o hacía alusión a tiempos peligrosos como mencionando acerca de que el mar estaba embravecido, estaba levantado, ¿verdad? Entonces, esto lo describe un poco la Biblia cuando en Mateo capítulo 8, verso 28, utiliza la palabra peligrosos para referirse a los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Sí, está bien, miremoslo por un momentito. Mateo capítulo 8, el versículo 28, la escritura dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando está hablando de peligrosos en gran manera o feroces en gran manera, está haciendo alusión a ese peligrosos, ¿verdad? La Biblia lo menciona de esa manera. Cuando habla acerca de que peligrosos, está refiriéndose a esto también. Entonces, también, bueno, lo hemos estado diciendo de muchas maneras, las características que Pablo va a describir, ¿verdad? En segunda de Timoteo capítulo 3, tiene que ver con personas, ¿verdad? No hablan de tiempos, del tiempo, como le dije hace un momento, sino de personas malas, ¿de acuerdo? Malas personas. Ahora, muy probablemente el apóstol tenía en mente una época en particular, claro, la que estaba viviendo, ¿verdad? Y en la cual el cristianismo iba a ser sacudido. Yo creo que hoy en día la iglesia ha sido sacudida con esto del COVID, ¿sabe? Estábamos viviendo tal vez un momento muy cómodo dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y había muchas personas que estaban yendo a la iglesia, se reunían, no sé si estaban dentro de no quiero entrar a juzgar, pero dentro de este primer factor que leíamos hace un momento, o mirábamos hace un momento, de tener un cristianismo un poco
débil, un cristianismo bastante flojo, por así decirlo, ¿verdad? Y vino este tiempo del COVID donde no nos podíamos reunir como iglesia en el lugar, porque recuerden, la iglesia son las personas, no es el lugar. Entonces, cuando nos reunimos en un lugar, somos la iglesia del Señor reuniéndonos en un sitio. Y al reunirnos allí, pues la gente iba, teníamos una cierta libertad para hacerlo en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero ahora que vino lo del COVID, ¿sabe? Hay muy pocas personas que han podido seguir conectándose a la nueva modalidad que tenemos de iglesia, una iglesia online. Sí, ya se están otra vez abriendo las puertas para que la iglesia pueda tener sus reuniones, ¿verdad? Pero todavía en la gente hay mucho temor a esta situación, al ir y congregarse, a pesar de que las iglesias tienen que cumplir con una serie de protocolos que debe cumplir, como que la gente se inscriba antes de ir a una página, allí se le tiene que tener todas las medidas, las sillas separadas, el lavado de manos, la gente tiene que ir con el tapabocas, pero ya no va la misma cantidad de gente, pero hemos notado, ¿verdad?, con un poco de tristeza en nuestro corazón, que hay muchas personas que han dejado de congregarse, aún de conectarse a una transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora estamos tan ocupados porque tenemos trabajo en casa, ¿verdad? Porque nuestros hijos estudiaban en casa, por X, y no me queda tiempo para, ¿de acuerdo? Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, volvamos al pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5 nuevamente, y vamos a ir dejando allí como sentada la condición de las personas que van a estar viviendo en estos postreros días, en estos tiempos peligrosos. Y probablemente vamos a desarrollar ese tema dentro de 8 días. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mire, voy a leerlo en otra traducción. Me llamó mucho la atención. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y mira la advertencia, aléjate de esa clase de individuos. ¿Cómo les parece? Difícil que la Biblia declare que haya personas en estas condiciones, que tengan este tipo de características. Me parece tremendo. ¿Sabe? Yo no sé si usted lo habría leído alguna vez, pero déjeme decirle, este tipo de personas que se describen en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 del versículo 2 al verso 5, existen en nuestro tiempo. Con tristeza lo tengo que decir, existen en nuestros tiempos. O sea, que si hay personas así, y Pablo escribió esto hace casi 2000 años o un poco más de 2000 años, ¿sí?
Si hay ese tipo de personas en este tiempo, nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos finales, en un periodo de tiempo donde hay tremenda dificultad, estrés, situaciones difíciles. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros hemos venido compartiendo acerca de este tema de los tiempos peligrosos. Y esta en particular, de aquí en adelante, nos vamos a tomar un poquito para hablar de cada una de estas personas, cómo son este tipo de personas en este tiempo, cómo es que se vive y vamos a poder descubrirlas. Probablemente nos vamos a llevar sorpresas cuando estemos leyendo y de pronto nos vamos a acordar de alguien o vamos a acordar, esta persona tal vez tiene esa característica. ¿Saben? No es para enjuiciar absolutamente a nadie. Sencillamente es para que usted aprenda a verlas, conocerlas y si pueda compartirles de Dios, ¿verdad? Y si no aceptan el mensaje del evangelio que tú les vas a compartir, entonces, como dice la escritura, aléjate de ellas, ¿verdad? Evítalas. Por esta noche vamos a dejar hasta allí. De verdad que ha sido un gusto poder compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de este tema. Puede que sea un poquito duro, difícil, pero es importante que no nos vaya el Señor a decir como le dijo a los líderes religiosos de la época: hipócritas. Necesitamos conocer cuál es el tiempo en el que estamos viviendo por el tipo de personas que tenemos sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Allí quiero dejarlos. No olviden, si quieren volver a escuchar esta predicación, no olviden verla por la página en el Face, ¿verdad? En el canal de YouTube también quedará subida la predicación y ahí va a poder venir escuchando usted acerca de estos temas que hemos estado tratando. Ya llevamos como unas 5 predicaciones y quiero invitarlos a que no se aleje, comparta este link con otras personas, invítelas a que escuchen este mensaje. Es un mensaje que necesitamos escuchar hoy, pleno siglo XXI, pleno año 2021, en el mes de febrero, y de aquí en adelante necesitamos seguir escuchando cómo es que están ocurriendo las cosas en nuestro tiempo, cómo es que debemos vivir nosotros aún en este tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir transmitiendo cada domingo en la noche hasta que el Señor nos permita o haya un cambio de horario. Entonces no olvide, si usted quiere comunicarse con nosotros, envíe un mensaje a través del Face y nosotros con gusto estaremos respondiendo la petición que usted tenga. Quiero contarles que como Iglesia Vida y Fe nosotros nos reunimos en las noches para orar. Todas las noches tenemos una reunión vía Zoom para orar y presentar delante de Dios peticiones específicas. Allí oramos por sanidad, oramos por provisiones de trabajo, provisiones en la parte económica, oramos por diferentes situaciones. Y yo te quiero invitar a que si tú tienes una petición en particular, haznosla llegar por favor por interno allí y nosotros la leeremos y estaremos poniéndola en oración y bueno, nos das detalles específicos si quieres, o si la quieres quieres dar la petición de manera generalizada, lo puedes hacer y nosotros vamos a estar haciendo. Lo que sí necesitamos es que nos dejes saber tu nombre y un número de teléfono donde te podremos contactar para tener un poco más de información y para poderte decir: oramos, queremos saber si hay algo que haya ocurrido en tu vida después de esta oración, porque nosotros sí creemos que Dios responde. No negamos la eficacia de la palabra de Dios para este tiempo. Creemos que es el tiempo en el que Dios más específicamente desea mostrar todo su poder a favor de sus hijos, a favor de una humanidad que Él mismo vino a rescatar en la persona de Jesús, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así es que te quiero invitar a que nos sigamos conectando, nos hagas saber de ti y queremos orar para terminar deseándote una feliz noche y que no nos olvides, comparte este link con otras personas, ¿de acuerdo? Por un momento tengamos una palabra de oración. Padre, yo te doy gracias
por tu palabra, maravillosa palabra, que hoy en día abre nuestros ojos y nuestra capacidad de comprensión para poder saber, Señor, cómo es que estamos viviendo en estos tiempos. Señor, no estamos aquí solamente para pasar un periodo de tiempo y tal vez de manera jocosa, como lo decimos en algunos momentos, Señor, vinimos para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, Señor, creemos que tú tienes un plan y un propósito con nosotros en esta tierra y queremos conocer cada día cuál es ese plan y cómo dentro de ese plan que tienes preparado para nosotros podemos vivir en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles. Permítenos ser personas que podamos discernir a través de conocer las personas con las cuales nos relacionamos. Señor, aún cómo estas personas nos influencian, algunas son tan poderosas que nos influencian a través de medios escritos, a través de diferentes medios, nos hacen, nos muestran cosas y a veces nos están hablando y nos están influenciando, pero nosotros queremos tener una perspectiva clara, una perspectiva definida acerca de en qué creemos, Señor, y cómo es que tú ves a las personas, no como yo las veo, es como tú las ves, que tú me dices a mí cómo es que yo las debo ver después de que tú me los muestras. Por eso hoy te doy gracias y te ruego, Señor, en esta noche que bendigas a cada persona que está conectada. Padre, cada persona que está allí, bendíceles, que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas, una semana maravillosa para compartir en sus hogares. Padre, ruego porque la provisión tuya sea en sus casas, Señor, que no falte el alimento, que no falte la provisión para cumplir con los compromisos que ya tienen adquiridos. Mi amado Señor, bendíceles espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Señor, que tu amor, Señor, les inunde, les bendiga. Y Padre, podamos estar conectados aquí nuevamente en Vida y Fe en la Palabra el próximo domingo y aún si es posible en la semana, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, reciba un fuerte abrazo, un cariño para cada uno de ustedes de parte de mi esposa, en el mío propio, y les amamos, queremos que cada día crezcan. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.